Muy buenos días y bienvenido un día más a este canal, tu canal, Dios y Fe. En primer lugar, y como siempre, antes de comenzar con las lecturas, agradecerte de corazón que hayas escogido este canal, Dios y Fe, para tu lectura diaria del Santo Evangelio. Te invito a que las escuches, a que las interiorices, a que disfrutes las lecturas y la palabra de Dios y sobre todo la reflexión y esa enseñanza, ese aprendizaje que ellas nos dejan. Te invito a que compartas este vídeo con todas aquellas personas que creas que están necesitadas por una cosa o por otra, de escuchar la palabra de Dios, de entenderla, de vivirla y sobre todo de pensar en ella, de reflexionarla, porque la palabra de Dios hace falta que llegue cada vez a más gente y sobre todo a esa gente que está necesitada por las circunstancias que sea de ella. Porque el mundo tiene que entender, la gente tiene que entender que no estamos solos. Dios nunca abandona a ninguno de sus hijos. Dios nunca nos deja solos. Sin más, y como cada día a las 8 de la mañana, hora española, comenzamos con las lecturas diarias del Santo Evangelio. Para hoy, viernes 17 de febrero del 2023, viernes de la sexta semana del tiempo ordinario. Comenzamos. Lectura del libro del Génesis. Toda la tierra hablaba una sola lengua, con las mismas palabras. Al emigrar el hombre de Oriente, encontraron una llanura. En el país de Sinaar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: vamos a preparar ladrillos y a cocerlos. Emplearon ladrillos en vez de piedras, y alquitrán en vez de cemento, y dijeron: vamos a construir una ciudad y una torre que alcance al cielo, para hacernos famosos y para no dispersarnos por la superficie de la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres, y se dijo: son un solo pueblo con una sola lengua. Si esto no es más que el comienzo de su actividad, nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Voy a bajar y a confundir su lengua, de modo que uno no entienda la lengua del prójimo. El Señor los dispersó por la superficie de la tierra y cesaron de construir la ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y desde allí los dispersó por la superficie de la tierra. Palabra de Dios. Salmo. Responderemos al Salmo. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre. Los proyectos de su corazón, de edad en edad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo,
que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues ¿de qué sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta época descreída y malvada, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre sus santos ángeles. Y añadió: os aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto llegar el reino de Dios en toda su potencia. Palabra del Señor. En las lecturas de hoy Jesús nos está hablando directamente a nosotros. Hoy Jesús mira directamente a todo aquel que le sigue y hace una proposición muy clara, muy directa, pero a la vez muy profunda y seria. Jesús hoy nos invita a seguirlo, pero con una condición: que cada uno renuncie y se niegue a sí mismo, a su propia vida, que cargue con su cruz y lo siga. Verdaderamente son unas palabras muy importantes para cualquier persona. Pero, ¿qué quiere decir Jesús con esto? Si lo analizamos en profundidad, vemos que esas palabras, las palabras de seguir a Jesús, suponen renunciar a muchas cosas, a cosas terrenales, a caprichos, a comodidades, pero también supone renunciar a esa falta de principios, a esa carencia de moralidad, a la falta de esos valores que Él mismo nos enseñó. Renunciar a la pereza, al conformismo, a la comodidad, a la vergüenza. Supone renunciar a todo eso. A todo eso es a lo que debemos renunciar si queremos seguir a Jesús. Este es el mensaje de hoy, es un mensaje muy profundo que Jesús nos comparte hoy y que creo que debe de resonar en cada una de nuestras cabezas cuando sentimos realmente su presencia. Sentimos que hay algo, siempre sentimos que hay algo que nos impide estar cerca de Jesús y seguirlo, pero seguirlo como debiéramos, no como nosotros pensamos, seguirlo como realmente Él se merece. Jesús nos invita hoy, según sus propias palabras, a tomar nuestra propia cruz. Una cruz muy pesada, una cruz dura, que significa eso, seguir a Jesús. Pero creo que es una carga dura, pesada, pero que debemos aceptar con las mayores de las alegrías. Pues lo único que conlleva esa tarea es entregarnos a dar a conocer el mensaje de Dios, un mensaje de amor por todos nosotros, un amor que no cuestiona, no condiciona, no hace preguntas y que mira a los ojos para poder conocer realmente el alma de todos y cada uno de nosotros. Un camino que el propio Jesús ya recorrió antes que nosotros y sabemos que está lleno de piedras, algunas más grandes que otras, algunas mucho más duras que otras, pero ninguna de ellas tiene que ser capaz de apartarnos, de alejarnos de ese camino que tenemos fijado,
La lectura de hoy, yo creo que lo que nos hace es una invitación a comenzar a seguir a Jesús si aún no lo hemos hecho, pero es que es una invitación que viene del propio Jesús, una invitación que no hace preguntas, una invitación que no cuestiona ni juzga, porque todos traemos una pesada mochila en la espalda, todos cargamos con un pasado, de una manera o de otra, pero eso Jesús no le da ninguna importancia. Él ya nos conoce a todos y cada uno de nosotros de sobra. Lo único que Él nos pide es que seamos capaces de dar ese paso, con todo lo que somos, con todo lo que hemos sido, de comenzar a recorrer ese camino junto a Él, abandonando la desidia, la vergüenza, las malas costumbres, esa carencia de principios, como decíamos antes, y con una mirada puesta en el futuro, puesta en el bien, puesta en ayudar a los demás en todo lo que precisen, puesta en hacer buenas acciones por el mundo y compartir ese amor de Dios por todos nosotros. Jesús nos enseña hoy que no existen malas personas, sino personas indecisas que no se atreven a dar el paso de despojarse de toda esa pesada carga para abrazar a Dios con sinceridad y sobre todo con gratitud. Toda gran recompensa sabemos que está precedida de pequeños sacrificios, pequeños en apariencia, porque como dice el refrán, muchos pocos hacen un mucho. Pero esos pequeños sacrificios son los que nos pide hoy Jesús que hagamos, que renunciemos al ego, que renunciemos a la vergüenza, a la pereza, que renunciemos a ese conformismo en el que nos hemos acomodado, ese conformismo de una vida terrenal que al fin y al cabo no conlleva mayor beneficio que un efímero disfrute sin más. Abandonemos todo eso para, con esos pequeños esfuerzos, alcanzar una vida plena junto a Él. Que si bien podemos comenzarla aquí y ahora, es una vida que no terminará nunca. Solo, llegado el momento, cambiaremos nosotros de lugar y pasaremos el momento en el que Dios quiera a estar junto a Él y para siempre. Creo que debemos de dar gracias por todos y cada uno de los sacrificios y penalidades que Jesús pasó por nuestra salvación y aceptemos esa invitación que Él nos hace directamente, con los brazos abiertos, sin preguntas ni condiciones, y sigamos a Jesús sin pereza, sin vergüenza y sobre todo con la cabeza muy alta y llenos de esa felicidad y sobre todo ese amor que Él nos entregó. Muchas gracias por acompañarme un día más y te espero mañana.